Buenas tardes, mi nombre es Ruth Barrios y junto con mis compañeros María López, Germán Cerda, Leider Ricardo, Andrea Colón, Diego Villadiego y Jonathan Puello, vamos a hacer un pequeño resumen sobre el Manual de Derechos Laborales. Este manual es una herramienta que cualquier trabajador debe conocer, porque ahí están contemplados todos los derechos que éste tiene a la hora de ser contratado. Es importante que el empleador esté acatando este manual para que no se le vulnere ninguno de los derechos a sus trabajadores. Y en las páginas 5 y 10 vemos el caso de Ramón. Ramón era una persona que había quedado 7 meses desempleada y que no se le había justificado de ninguna forma el por qué su despido. Él cualquier día se encuentra con una amiga, cuya amiga es abogada, y empieza a comentarle toda su situación. La amiga le empieza a hacer una serie de preguntas, tales como por qué estás sin trabajo, no te justificaron el momento del despido, no te dieron ningún tipo de indemnización, a las cuales obviamente Ramón le había dicho negativamente todas las respuestas. He respondido todas las preguntas que le hizo su amiga. Ella les recomienda interponer una demanda contra sus empleadores por haber vulnerado sus derechos. Como final de la historia, Ramón fue rápidamente a hacer esta diligencia para la demanda. A manera de conclusión, yo puedo decir que todo trabajador debe saber o debe estar dispuesto a aprender todos los derechos que están contemplados en el Manual de Derechos Laborales para así hacer cumplir sus derechos y que sean respetados. También es importante saber que cuando estas situaciones suceden, lo más oportuno es ir a un centro de atención laboral para hacer todos los trámites legales. El capítulo 1. El capítulo 1 habla sobre las prestaciones sociales y las obligaciones económicas que tiene el empleador. Las prestaciones sociales son los derechos que debe pagar el empleador al trabajador. Estos son de carácter obligatorio. Algunas de estas prestaciones son las dotaciones de ropa y calzado, el auxilio de cesantías, el subsidio familiar y muchas otras. Además de estas existen unas que no son prestaciones sociales pero sí de carácter obligatorio, las cuales son indemnización, las vacaciones, la indemnización por despido sin justa causa y indemnización sin autorización y muchas otras. El salario. El salario es el dinero que el empleador debe pagar al trabajador, el cual tiene que ser mayor a un salario mínimo vigente y tiene que ser acordado por las dos partes. El salario es un derecho fundamental del trabajador, el cual, si se siente vulnerado, puede colocar una acción de tutela al empleador. Existen diferentes tipos de salario, los cuales pueden ser fijo, que es aquel que no varía, variable, que es aquel que varía, mixto, que hay una parte que es fija y otra que es variable, y el salario integral, que es aquel que tiene prestaciones sociales y no es inferior a 13 salarios mínimos vigentes mensuales. El salario también puede ser pagado en alimento, habitación y vestuario. El salario de personas que trabajan con el servicio doméstico. Estas personas que trabajan en el servicio doméstico, ya sea de tiempo parcial o completo, también tienen derecho a un salario, el cual también puede ser pagado con alimentos o con vivienda, el cual el salario también puede ser mixto, fijo o variable. Buenas tardes, mi nombre es Germán Cerda Cuadro y yo le vengo a hablar sobre cesantías. Primero que todo hay que hablar del Manual de Derechos Laborales. También puede ser pagado por dinero o por especie, ejemplo, proporcionando vivienda o alimentación. El auxilio de cesantías. Este auxilio hace parte del salario mensual, es una presentación mensual que se cancela al trabajador.
para auxiliarse en el momento en que se encuentra cesante, o sea que es decir, sin trabajo, sobre el valor que tenga consignado en el futuro. La cesantía es una especie de ahorro que se hace durante el tiempo del contrato, equivale a 30 días de salario incluido al auxilio de transporte por cada año de servicio o proporcionalidad de tiempo que el empleado trabajó. Así solo haya trabajado un día. Cuando se es trabajador de construcción, el valor del auxilio es de 3 días de subsidio por mes de servicio, es decir, 36 días de servicio por año. El trabajador puede hacer retiros parciales desde el subsidio que tiene en su fondo de cesantía, que se llama liquidación, para adquirir o mejorar la vivienda, para pagar estudios superiores propios de cónyuge o hijo. Buenas tardes, mi nombre es Lady Ricardo y vengo a hablarle hoy sobre calzado y vestido de labor. Pues sobre este tema se tiene contemplado en el manual como un pago en especie que el empleador le hace al trabajador por llevarse a pago en especie. El trabajador no está obligado a devolvérsela sin finalizar su contrato. A esta prestación tiene derecho aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Bueno, subsidio familiar no es un salario, es un pago al que está obligado el empleador cuando tiene uno o más trabajadores permanentes. El pago lo puede asumir una caja de compensación o en su defecto el mismo empleador de la siguiente manera. Son 3 maneras, que son en dinero, en especie o en servicio. En dinero, cuota o cada persona que esté a cargo y tenga derecho de sus trabajadores. En especie, lo que es alimento y becas. En servicio, a través de las cajas de compensación. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Colón Arrieta. Soy aprendiz del SENA, pertenezco al programa Logística Empresarial y yo hoy les voy a hablar sobre los derechos laborales y licencia de maternidad. Según la ley sentencia 303 de 2007 y 082 de 2012, toda empleada doméstica tiene derecho como cualquier empleado de cualquier empresa, sin importar su educación o su creencia religiosa. Todo esto según la ley. Entonces, corresponde a cada empleada por individual hacer valer sus derechos y exigir a sus empleadores un salario y un trato digno como mínimo vital, tanto para ella como para sus hijos. Todo esto según la ley. Buenas, mi nombre es Diego Estero y yo les vengo a hablar sobre la indemnización por despido sin justa causa. Con mi compañera anterior ustedes pudieron identificar los tipos de contratos que hay. Yo les vengo a hablar la causa y las razones por las cuales estos contratos se pueden terminar. Una de ellas es justa. Esta causa o esta actividad se realiza cuando en el tiempo estipulado en el contrato ya se ha terminado. ¿Qué pasa? Que cuando usted entra a una empresa y lo ponen a firmar el contrato, ahí estipulan el tiempo en la cual usted va a estar laborando en la empresa. Ya serían 6 meses, 1 año, 2 años o 1 año y medio. Cuando usted termina ya todo su ciclo en la empresa, o sea, termina todo el tiempo que se ha estipulado, ya usted ya deja de trabajar en la empresa por lo pactado en el contrato. Otra de las causas sería injusta. Esta causa trae un poco de conflicto entre el empleado y el empleador, ya que es despedido el empleado sin ninguna justificación o es despedido antes de tiempo. La otra es el autodespido. En este despido es un poco común y no tan común.
¿A qué quiero referir? De que este despido es de que el empleado busca una justificación que lo respalde al hacer la renuncia. En el punto de vista del empleador ya sería como un despido sin justa causa. ¿Qué pasa? De que ahí pueden existir como leyes o pueden entrar los tributarios para que el empleador le dé o indemnice al empleado. Les vengo a hablar sobre la indemnización según su clase de contrato a término fijo. ¿Qué pasa? Que en este contrato a término fijo es cuando no se cumple el tiempo estipulado en el contrato. ¿Qué pasa? Si a usted lo contratan por un año y lo despiden en 6 meses, el empleador está obligado a pagarle el dinero de los otros 6 meses. O sea, el tiempo estipulado en el contrato. De duración de obra sería otra clase de indemnización. Pues por obra, duración de la obra, ya sería de que a usted lo llaman en una construcción, lo más común es que usted le pongan, esta obra durará 3 meses, usted va a trabajar con nosotros estos 3 meses, y si lo despiden antes de esos 3 meses, le tocaría pagarle todo el tiempo que se había pactado, así sea que no lo haya trabajado. Y de término indefinido es cuando a usted lo despiden en cualquier tiempo que la empresa lo decida, cuando usted lo despiden y le pagan todo, o sea, le pagan todo lo que ya había trabajado como si fueran, como le diría, como si fuera un dinerito extra por todo el servicio que usted haya prestado ahí en la empresa. Despido sin autorización. Este despido es un poco riesgoso, ya que ya sería como un despido injusto. ¿Por qué? Porque no le estarían dando la justificación al empleado en la cual lo despiden. Y antes de hacer eso, tienen que llamar a un inspector de trabajo. ¿Para qué? Para que verifique la situación en la cual está pasando en la empresa por la cual quieran despedir al empleado. Indemnización moratoria. Esta indemnización son para las personas más que todo las mujeres que están embarazadas o las personas, hombres y mujeres que sufren de discapacidad. ¿Qué pasa? Que ahí hace una exclusión a esas personas en varias empresas. Cuando una mujer está laborando en dicha empresa y la despiden, ya sean por los 3 meses que haya pasado del embarazo o en el propio embarazo, la empresa le tocaría o estaría obligado a pagarle un dinero a la persona a la cual está echando, a la cual está despidiendo. Asimismo serían las personas que están en discapacidad. Hola, mi nombre es Jonathan Enrique Cuello Hernández y yo les vengo a hablar un poco de algunos interrogantes finales. Para terminar este capítulo que han venido hablando mis compañeros anteriormente, yo les quería hacer unas 3 preguntas breves. La primera sería, ¿qué pasa si el trabajador es secuestrado? Pues el empleador le seguiría pagando sus cuotas que le deben todavía hasta que se vence su contrato. Si el trabajador se va a prestar el servicio militar, ¿qué es lo que haría una empresa? La empresa le suspendería su contrato. Si sobre el trabajador se impone una medida restrictiva de la libertad, ¿qué haría una empresa? El contrato es suspendido y si la detención es inferior a 30 días, si es absuelto. Pues yo les vengo a hablar un poquito, ya terminando el tema de nosotros, yo les quería hablar un poco de guías de acciones de protección del salario, las prestaciones sociales y los conceptos no prestacionales. ¿Qué usaríamos en este método? Necesitaríamos una acción de tutela. Y pues yo les vengo a hablar un poco de unos puntos que tienes que estar pendiente con él. El primero sería el señor, sería el juez constitucional, puede ser uno municipal o del circuito civil, penal, laboral, de familia. Pues otra de esas sería la referencia, que sería una acción de tutela que estamos hablando ahora mismo. El accionante sería el juez o algo así. El accionado sería yo en este caso. El ciudadano mayor identificado con cédula de ciudadanía, cuyo número y lugar sean de expedición aparecen con mi firma, residente en el lugar donde vive presentemente. Actuado en
lo que te está pasando ahora mismo, en qué ciudad te está pasando. Ante usted respetuosamente adecuado para promover acción de tutela. ¿Qué sería eso? Una de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Nacional y el decreto de reglamento 2591 de 1999. Pues viendo lo que hemos hablado antes, bueno, lo que yo he hablado antes sería como tus rasgos personales, una identificación. Otro segundo paso que eran los hechos. Aquí vemos 4 hechos. En el primer hecho se debería narrar las condiciones personales, familiares, sociales y económicas del accionante. El segundo sería algo igual pero con diferentes significados. Así el tercero y el cuarto. Pues hablando de estos hechos, serían que los hechos deben ser tantos como se requieran para mostrarle al juez con toda claridad la acción u omisión que genera la vulneración y amenaza el derecho fundamental que se busca proteger en la tutela. El tercer paso de este serían los argumentos. En los argumentos tenemos 5 puntos y dando una breve descripción sería la solicitud de tutela que presentó consideró que procede en tanto. El primer punto sería: se trata uno de los derechos fundamentales, se le debe decir al juez porque son derechos fundamentales. Ese sería el primer punto. Segundo punto: dichos derechos en su contenido y alcance establecen claramente las obligaciones de las accionadas en tal sentido. El tercer punto sería sobre la ocurrencia actual de la vulneración o amenaza o los derechos de cuya persona, o sea, en este mismo caso sería yo, por ejemplo, y así serían otros casos más. Pues otro punto de esto serían las peticiones, con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor juez. O sea, yo le solicitaría al juez. Pues primero le tutelaría a mi favor los derechos constitucionales fundamentales. A sería la empresa, los cuales están siendo amenazados o vulnerados. Segundo, ordenar. A sería mi jefe o algo así, que en el término de cuarentena u 8 horas de notificaciones del fallo que cada uno de los derechos vulnerados y amenazados. El tercero sería prevenir. El cuarto, ordenar. Y el quinto también sería ordenar, pero sería el organismo de control correspondiente. Pues otro punto sería el juramento. Bajo la gravedad del juramento del manifiesto que por los mismos hechos y derechos no se han presentado peticiones similares de ninguna autoridad judicial. Las pruebas, este sería otro punto, las pruebas en orden a establecer la violación y amenaza de los derechos constitucionales fundamentales. Otro punto sería el fundamento de derechos. Fundamento es la acción en lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución Nacional. También abarca los tratados internacionales, sentencias de la Corte Constitucional y cosas así. Otro punto sería la competencia. De acuerdo con el artículo 1 del decreto 382 del 2000, la competencia para conocer esta tutela corresponde a los jueces. Y de ahí daría el nombre del juez que los está juzgando. Corresponde a los jueces y pondrían el número del juez. El nombre del juez, perdón. Y dado cuenta la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que han concurrido en este municipio donde los jueces o tribunal. Otro punto sería el anexos. Copia de la acción y sus anexos para el traslado al accionado para el archivo. Los documentos que se presentan como prueba. Otro punto sería direcciones y notificaciones. Al accionado pondría en el lugar. Yo recibiré notificaciones en la secretaría de su despacho en la siguiente dirección. Pondrían la dirección en donde se encuentra despachando el accionado. Teléfono, sería un teléfono personal. Y al final pondrían su firma y número de identificación.
Pues ya les hablé un poquito de lo que eran los pasos de la acción de tutela y ahorita les vengo a hablar sobre unos pasos de la reclamación directa de pago o requerimiento escrito. Se comenzaría con su nombre, sería señor o señora, nombre del emprendedor. Asunto, ¿qué pondrían en el asunto? Reclamación de pago de salario y prestaciones sociales. Y ahí pondrían el nombre del trabajador o trabajadora, identificado como aparece en el pie de la firma. Dejados para recibir desde el día, pondrían la fecha en la que no se les han pagado hasta el día de, por decirlo así, el día de hoy, hasta que se les haga el juicio. Las sumas de dinero que a la fecha usted me adeuda son las siguientes. Vendrían los precios, el dinero que se le debe por ese tiempo que no se le pagó. Por primer punto sería por concepto de salarios, le pondríamos el salario que se nos adeuda. Por concepto de cesantías del año también podríamos poner lo que nos deben. Tercer punto, por concepto de intereses a la cesantía del año, ahí ponemos la cantidad que se nos adeuda. Por concepto de la prima de servicios del, pondrían el mes, semestre del año, pondrían el año y también pondrían la cantidad que se les adeuda. Quinto, por concepto de vacaciones compensadas por el periodo comprometido entre el día, pondrían la fecha, que el día en específico del año y del mes. Y también se le pondría la cierta suma que se les adeuda. Sexto punto sería ahí el último, por concepto de indemnización por despido injusto, la suma de, ahí pondrían la cantidad que se les adeuda. Y a lo último, lo que sería recibiré notificaciones sobre la presente reclamación en la siguiente dirección. Pondrían la dirección de la vivienda u hogar en la que recibe, un teléfono personal y pondrían en lo último atentamente el nombre del que manda la carta y número de identificación. Pues yo les hablé resumidamente yo les hablé de lo que era una acción de tutela y una reclamación. Y pues gracias por su atención, a mis compañeros por explicarles lo que era el manual de derechos laborales, y yo que les implementé una cosa al final. Espero les haya servido.